Mi mejor amiga Audrey me sonrió y preguntó si me gustaban los niños, pidiendo ayuda para deshacerse de uno. Preocupada, descubrí que solo quería que distrajera a Joey, el hermano menor de Kurt, el chico nuevo por quien estaba obsesionada. Kurt tenía esa vibra de guitarrista genial que atraía a muchas chicas, pero nadie podía acercarse por Joey, de 12 años, quien lo acompañaba a todas partes. Audrey me suplicó que cuidara al pequeño mocoso para tener tiempo a solas con Kurt. No pude negarme después de todo lo que había hecho por mí durante mi última ruptura. Llevé a Joey a la galería de juegos. Al principio estuvo molesto, haciendo pucheros todo el camino. Cuando llegamos, solo repetía que quería a su hermano de vuelta. Pero no estaba lista para rendirme. Levanté mi tarjeta de Dave & Buster's y le propuse un reto. Si me ganaba en cualquier juego, nos iríamos a casa. De repente cobró vida y puso todo su esfuerzo en cada partida. Lo que no sabía era que yo prácticamente crecí en los arcades. Después de múltiples derrotas en Guitar Hero y otros juegos, comenzó a ablandarse. «Me gustas», dijo finalmente con sinceridad. «La gente solo juega conmigo porque les gusta mi hermano. Incluso los niños en la escuela piensan que soy molesto». Hice una pausa, mirándolo a los ojos. Le aseguré que no era molesto en absoluto, que era un chico genial. Él respondió con tristeza que al menos yo era honesta, a diferencia de Audrey, quien ni siquiera fingía que le agradaba. Mi corazón se rompió por él. Antes de regresar a casa, hicimos un pacto. Cada vez que quisiera pasar tiempo juntos, yo estaría ahí para él. Lo que no esperaba fue que la próxima vez que me llamaran, Kurt también estuviera presente. Primero apareció solo para ver cómo iban las cosas, hasta que se quedó a pasar el rato con nosotros por completo. Joey le hizo un puchero a Kurt en broma. «Estás interrumpiendo nuestro tiempo de juego». Kurt y yo nos sonreímos el uno al otro. Él levantó las manos disculpándose, bromeando sobre que su propio hermano pequeño intentara echarlo. Luego me miró con una sonrisa suave y agregó: «Realmente debes ser algo especial». Cuando Joey vio que mi cara se ponía roja, miró a Kurt y le cubrió el rostro. No coquetees con mi compañera de juegos». Todos nos echamos a reír. Los tres caímos en una rutina que no esperaba. Kurt traía pizza, Joey elegía la película y yo hacía las palomitas. Joey empezaba a quedarse dormido en mi hombro a mitad de las películas de superhéroes que elegía, y yo terminaba apoyándome en el hombro de Kurt. Una noche, después de llevar a Joey a su dormitorio, Kurt me ofreció llevarme a casa. Fue nuestra primera vez solos y esperaba que fuera incómodo, pero no lo fue. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando de Joey. «Estoy realmente agradecido», dijo Kurt con emoción. «Desde que perdimos a nuestros padres, Joey está pasando por un momento difícil». Se inclinó desde el asiento del conductor y tomó mi mano. Todo parecía estar bien hasta que recordé algo crucial. Audrey. A la mañana siguiente, Kurt me envió un mensaje. «¿Te gustaría que cenáramos juntos más tarde?» Sin Joey por una vez. ¿Solo nosotros? Me quedé mirando mi teléfono, leyéndolo una y otra vez. Entonces Joey también me escribió: «Por favor, dile que sí a Kurt. Si sales con él, podemos pasar el rato todo el tiempo. Por favor, por favor, por favor». Antes de poder responder, Audrey me llamó sollozando. Pensé que nos estábamos acercando, pero Kurt ha estado muy distante últimamente. No sé qué hice mal. ¿Puedes venir conmigo a su casa? Necesito hablar con él cara a cara. Puedo recogerte en 10 minutos. No podía respirar. Ni siquiera pude responder a ninguno de ellos. Simplemente sabía que, eligiera lo que eligiera, iba a romperle el corazón a alguien. Me senté en mi cama mirando la pantalla de mi teléfono, hasta que las palabras se confundieron. Abrí primero el hilo de Audrey porque literalmente me estaba esperando, escribiendo que podía estar lista en 20 minutos. La culpa me golpeó tan pronto como presioné enviar. Cambié al hilo de Kurt y escribí que necesitaba un día para pensar en la cena por unos asuntos entre amigos. Sonaba débil y vago, pero presioné enviar de todos modos. Su respuesta llegó rápidamente diciendo que entendía y esperaba que todo estuviera bien. Miré el texto de Joey por último. No pude abrirlo porque ver su emoción hacía que todo fuera 10 veces peor cuando ya sentía que estaba a punto de lastimar a todos. Me subí al auto de Audrey y ella inmediatamente comenzó a hablar de cómo Kurt había estado tan distante últimamente. Seguía diciendo que pensó que se estaban acercando y no sabía qué había hecho mal. Yo asentía en los momentos adecuados mientras mi estómago se retorcía en nudos, porque estaba bastante segura de que sabía exactamente por qué había estado distante. El viaje hasta el apartamento de Kurt pareció eterno, aunque solo fueron 15 minutos. Audrey practicaba en voz alta lo que quería decirle, preguntándome si sonaba demasiado desesperada. Yo daba respuestas vagas que no me comprometían a nada. Cuando llegamos, Joey abrió la puerta.
Su rostro se iluminó completamente cuando me vio, pero luego sus ojos se dirigieron a Audrey a mi lado y toda su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció. Simplemente giró la cabeza y llamó a Kurt con voz plana. Kurt apareció luciendo confundido sobre por qué ambas estábamos juntas en su puerta. Audrey intervino inmediatamente preguntando si podían hablar en privado. Los ojos de Kurt se dirigieron hacia mí y vi reconocimiento incómodo cruzar su rostro antes de aceptar con voz reticente. Joey me arrastró hacia la sala de estar donde su consola de juegos estaba en el suelo. Empezó a hablar muy rápido sobre un nuevo nivel que finalmente había superado. Pero yo podía escuchar las voces de Audrey y Kurt viniendo de la cocina en un tono apagado pero claramente serio. Joey se detuvo a mitad de la frase y me miró con una expresión demasiado sabia para un niño de 12 años. Sus hombros se pusieron rígidos y bajó el control. Nos sentamos allí en un terrible silencio donde el único sonido era la conversación apagada desde la otra habitación. Por fin oí pasos y Audrey apareció en la puerta de la sala. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero tenía esta brillante sonrisa falsa que me hizo doler el estómago. Kurt la seguía con aspecto apenado e incómodo. Audrey anunció con voz demasiado alegre que teníamos que irnos ya. La mano de Joey se apretó alrededor del controlador tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. En el auto, Audrey simplemente se desmoronó. Las lágrimas vinieron todas a la vez y ella sollozaba mientras intentaba hablar. Me contó que Kurt dijo que la valoraba como amiga, pero no estaba interesado en salir con ella. Ella seguía preguntando qué hizo mal, por qué no era suficientemente buena. Yo hacía sonidos de acuerdo como si estuviera siendo solidaria, mientras la culpa me desgarraba por dentro. Me acerqué y le di palmaditas en el hombro, pero se sentía falso, aunque genuinamente sentía lástima por ella. Cuando me dejó en mi casa, prometí llamarla más tarde. Entré y me dejé caer boca abajo en mi cama. Me sentía atraída en 3 direcciones diferentes, sin buenas opciones en ningún lado. Los días siguientes fueron una tortura. En la escuela, Audrey analizaba cada interacción que había tenido con Kurt, tratando de averiguar dónde había leído mal las señales. Yo me quedaba en silencio moviendo la comida en mi bandeja. Entonces alguien mencionó haberme visto hablando con Kurt en el evento escolar de Joey la semana pasada. Todo mi cuerpo se enfrió. La expresión de Audrey hizo un cambio extraño, como si algo hubiera hecho clic en su cabeza. Aunque forzó una sonrisa, pude ver que estaba empezando a juntar las piezas. Sin realmente planificarlo, mis pies me llevaron hacia la oficina de asesoramiento. La secretaria me dijo que Marcela Holland tenía una vacante. Toqué la puerta y entré. Marcela era mucho más joven de lo que esperaba, tal vez a finales de sus 20 años. Tenía una manera tranquila de mirarme que no parecía estar juzgando nada. Empecé a hablar del estrés de equilibrar cosas de amigos en la escuela. Las palabras salían rígidas y ensayadas. Ella asintió e hizo algunas preguntas. Luego preguntó si había algo específico que me había estado molestando últimamente, y de repente se me hizo un nudo en la garganta. Antes de poder detenerme, estaba llorando y toda la historia salió. Audrey, Kurt y Joey. Le conté sobre cómo se suponía que debía cuidar a Joey para que Audrey pudiera acercarse a Kurt. Pero luego comencé a tener sentimientos también. Marcela no interrumpió en absoluto. Cuando finalmente me quedé sin palabras, esperó unos segundos antes de hablar. Me preguntó qué quería realmente versus lo que creía que debía querer. La pregunta me sorprendió completamente. Nadie más me había preguntado eso. Todo el mundo asumía que debería elegir los sentimientos de Audrey sobre los míos, porque era mi mejor amiga. Me sequé los ojos y admití que tenía sentimientos por Kurt, que se sentían reales e importantes. Pero tenía miedo de lastimar a Audrey, quien había estado ahí para mí en todo. Y me preocupaba atrapar a Joey en medio del drama adulto cuando ya había perdido a sus padres. Marcela sintió lentamente y me preguntó si creía que mis sentimientos por Kurt simplemente desaparecerían si los ignoraba. Negué con la cabeza porque sabía que no lo harían. Ella señaló que los sentimientos no funcionan de esa manera y pretender que no existen generalmente empeora las cosas. Marcela se inclinó hacia adelante. Necesitas tener una conversación honesta con Audrey antes de que ocurra cualquier otra cosa. Explicó que cuanto más lo evitara, peor se sentiría la traición cuando Audrey inevitablemente se enterara, y ella lo descubriría eventualmente, porque estas cosas siempre salen a la luz. También señaló que no podía controlar los sentimientos de Audrey ni su reacción. Lo único que podía controlar era mi propia honestidad e integridad. Me preguntó si quería ser el tipo de persona que le miente a su mejor amiga, o el tipo que dice verdades duras incluso cuando da miedo. Le dije que quería ser honesta, pero no sabía cómo empezar esa conversación. Ella sugirió que simplemente le pidiera a Audrey que nos reuniéramos y le dijera directamente que había desarrollado sentimientos por Kurt, sin largas explicaciones ni justificaciones. Solo la simple verdad y luego dejar que Audrey respondiera como necesitara.
Salí de su oficina 20 minutos después sintiéndome un poco menos como si me estuviera ahogando. El pánico seguía ahí, pero ahora también había un camino claro hacia adelante. El viernes fui al concierto de la banda de Kurt. Joey me vio y todo su rostro se iluminó. Me agarró la mano arrastrándome hacia el área del escenario. Kurt estaba a un lado con su guitarra hablando con Jackson y los otros miembros de la banda. Él miró hacia arriba, nos vio y saludó. Mi pecho hizo algo cálido cuando me sonrió, pero la culpa apareció inmediatamente después porque Audrey debería estar aquí en mi lugar. La banda comenzó a tocar y me sorprendió lo buenos que realmente eran. Jackson tenía una voz fuerte y las partes de guitarra eran complejas. Kurt tocaba con total concentración, sus dedos moviéndose sobre las cuerdas sin dudarlo. Joey se apoyó en mi costado durante una de las canciones más lentas. Le pasé el brazo por los hombros sin pensarlo. En ese momento me di cuenta de lo mucho que había llegado a preocuparme por este niño, y eso no tenía nada que ver con su hermano. Joey era divertido y dulce y merecía gente que lo apoyara por quien era. El set terminó y fuimos a comer pizza. Jackson se unió, pero después de 20 minutos anunció que necesitaba irse, inventando alguna excusa. Ahora solo estábamos los tres en la mesa. El pie de Kurt chocó accidentalmente con el mío debajo de la mesa, y ninguno de los dos se movió. Kurt seguía mirándome con esa mirada suave que hacía que mi pecho se sintiera apretado. Finalmente Joey bostezó y Kurt miró su teléfono diciendo que deberían irse a casa porque se estaba haciendo tarde. Salimos hacia su auto y Joey se subió al asiento trasero. Kurt me llevó a casa después de dejar a Joey. Quedamos solos los dos y el silencio se sentía pesado. Kurt se aclaró la garganta y me dijo que había recibido mi mensaje sobre necesitar tiempo y quería que supiera que no había presión en nada. Su voz sonaba cautelosa. Lo miré y casi le digo todo en ese momento sobre Audrey y la culpa y lo confundida que me sentía. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta y simplemente le agradecí por ser tan comprensivo. Él se acercó y me apretó la mano por un segundo antes de volver a poner la suya en el volante. Cuando llegamos a mi casa, le deseé buenas noches. Él esperó hasta que estuve dentro antes de irse. El sábado por la mañana me desperté con el estómago revuelto. Me preparé practicando frente al espejo diferentes versiones de la confesión, pero todo sonaba horrible. Cada versión me hacía parecer la peor amiga del mundo. Conduje hasta nuestra cafetería habitual. Mis manos temblaban en el volante y tuve que respirar profundamente en los semáforos rojos. Me senté en nuestra mesa habitual y esperé mirando mi teléfono cada 30 segundos. Audrey entró unos 5 minutos después y realmente se veía mejor que a principios de semana. Sus ojos ya no estaban rojos ni hinchados y llevaba maquillaje y un bonito atuendo. Pidió su bebida. Luego se acercó y se sentó frente a mí con una sonrisa brillante. Antes de que pudiera decir algo, ella comenzó con todo este discurso sobre cómo había estado pensando mucho y decidió dejar atrás a Kurt y centrarse en sí misma por un tiempo. Habló de cómo se dio cuenta de que estaba construyendo una fantasía en su cabeza y no era sano. Mi confesión ensayada se me murió por completo en la garganta mientras la escuchaba. Ella parecía mucho mejor y más en paz. Me di cuenta de que decírselo ahora podría ser incluso más difícil que si todavía estuviera molesta. Ella seguía hablando de superación personal y de unirse a un nuevo club en la escuela. Yo simplemente asentía sintiéndome peor con cada palabra. Me obligué a interrumpirla a mitad de la frase. Mi voz salió temblorosa. Necesito decir algo importante. Su expresión cambió inmediatamente de feliz a preocupada. ¿Qué te pasa?, se preguntó inclinándose hacia adelante como si estuviera lista para ayudarme. Las palabras salieron torpes y apresuradas. He desarrollado sentimientos por Kurt y lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto sucediera. Su rostro se congeló. La observé procesar lo que acababa de decir. Pasó por varias emociones muy rápido. Confusión, dolor y algo como traición, antes de que su expresión se asentara en una mirada fría y vacía. Preguntó con una voz demasiado tranquila y controlada cuánto tiempo me había sentido así. Fui sincera y le dije que había ido creciendo durante las últimas semanas mientras pasaba tiempo con Joey. De alguna manera, decir el nombre de Joey lo empeoró. Su mandíbula se apretó y apartó su mirada hacia la ventana. Preguntó si Kurt sentía lo mismo por mí. Le dije que sí, que me había invitado a cenar, pero no le había dado una respuesta porque nuestra amistad importaba más. Eso no pareció ayudar en absoluto. Ella se levantó de repente y su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo tomando su taza de café. Empecé a decir algo más, pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. Salió sin mirar atrás. Me senté sola en la mesa con mi café intacto enfriándose frente a mí. Sentí que acababa de destruir la amistad más importante que tenía, pero también había una extraña sensación de alivio porque el secreto finalmente había salido. Al menos ahora todo era honesto, aunque fuera terrible.
Pasaron 2 semanas de silencio incómodo con Audrey respondiendo solo con mensajes breves y educados. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Joey que me oprimió el pecho. Decía que se había peleado en la escuela después de que algunos niños se burlaran de él, diciendo que era un caso de caridad cuyo hermano solo recibía atención de las chicas. Le respondí inmediatamente preguntándole si estaba bien. 1 hora después, Kurt llamó con voz agotada y estresada. Explicó que Joey había sido suspendido por un día y la escuela quería programar una reunión sobre su estado emocional, porque este era el segundo incidente ese mes. Se disculpó por molestarme, pero dijo que Joey había estado preguntando por mí. Al día siguiente conduje hasta su apartamento. Kurt abrió la puerta luciendo como si no hubiera dormido mucho, e hizo un gesto hacia la sala donde Joey estaba sentado en el sofá mirando sus manos. Me senté a su lado y apenas me miró, lo cual era muy diferente de sus habituales saludos emocionados. Después de un largo silencio, finalmente habló con voz plana. Estoy cansado de que la gente solo sea amable conmigo para acercarse a Kurt. Pensaba que tú eras diferente, pero ahora eres como todos los demás. Sus palabras me impactaron porque no estaba del todo equivocado. A pesar de que mi amistad con él se había vuelto genuina con el tiempo, respiré hondo y decidí ser honesta. Admití que tenía sentimientos por Kurt, pero mi amistad con él nunca fue falsa. Me había estado manteniendo alejada últimamente porque estaba tratando de hacer lo correcto para todos. Él me escuchó sin mirarme. Luego me preguntó con vocecita si iba a desaparecer como todos. Le prometí que no me iría a ningún lado y que podíamos seguir teniendo noches de juegos sin importar lo que pasara con Kurt. Pero también le dije que necesitaba entender que las relaciones adultas eran complicadas y a veces la gente necesitaba espacio para resolverlas. Finalmente me miró y preguntó si eso significaba que no iba a salir con su hermano. Reconocí que aún no lo sabía, y era la verdad. Kurt regresó y se sentó frente a nosotros. Los tres tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido. Joey habló sobre sus miedos de ser abandonado. Kurt admitió sentirse estresado por equilibrar su rol de tutor y tratar de tener su propia vida. Joey mencionó a los niños de la escuela que fingían ser sus amigos, pero en realidad solo querían pasar tiempo en su casa para ver a Kurt. Y como nunca sabía a quién le gustaba realmente. Kurt parecía dolido y dijo que deseaba poder arreglar eso, pero no sabía cómo. Sugerí que tal vez Joey podría invitar a un amigo a la vez para hacer cosas fuera del apartamento, para que pudiera conocer a los niños, sin que Kurt fuera parte de la ecuación. Joey consideró esto y asintió lentamente como si tal vez pudiera funcionar. Kurt se acercó y apretó el hombro de Joey diciéndole que lamentaba que las cosas hubieran sido tan difíciles. Joey se encogió de hombros pero se inclinó ante el tacto. Pedimos pizza y vimos una película juntos. Las cosas se sentían casi normales nuevamente, aunque nada estaba realmente resuelto. Esa noche me senté en mi cama tratando de pensar qué decirle a Audrey sobre Joey. Escribí y borré varios mensajes antes de decidirme por algo simple, explicando lo que pasó con la pelea en la escuela y cómo Joey había estado luchando con el sentimiento de ser utilizado por la gente. 1 hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de Audrey. Preguntaba si Joey estaba bien y decía que lamentaba que estuviera pasando por eso. Terminamos intercambiando algunos textos que realmente parecían normales por primera vez en semanas. Ella admitió que había estado pensando mucho en todo y sabía que había reaccionado exageradamente. Luego preguntó si podíamos volver a encontrarnos pronto para hablar cara a cara. Respondí inmediatamente diciendo que sí. Cuando llegó el día, Audrey entró a la cafetería luciendo cansada pero más tranquila. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a disculparse por cómo había manejado todo. Dijo que había construido una fantasía sobre Kurt sin conocerlo realmente y verme conectar genuinamente con él, y Joey la hizo sentir reemplazada. Admitió que estaba celosa, no solo de mi relación con Kurt, sino también de lo fácil que me pareció crear un vínculo con Joey cuando ella nunca pudo. Pedí disculpas por no haber sido honesta antes. Mi voz se quebró cuando dije que nuestra amistad significaba más para mí que cualquier chico. Ambas terminamos llorando. Audrey se acercó y me apretó la mano, diciendo que nuestra amistad era importante, pero tenía que aceptar que las cosas habían cambiado. Respiró hondo y dijo que necesitaba que no saliera con Kurt por un tiempo más mientras procesaba completamente sus sentimientos. Estuve de acuerdo. Luego me sorprendió mencionando que había estado hablando con un chico de su clase de arte. Su rostro se iluminó cuando lo describió. Admitió que él le había pedido trabajar en un proyecto juntos y se habían estado enviando muchos mensajes. Escuchar eso me dio esperanza de que realmente estaba avanzando. Le escribí a Kurt contándole sobre mi conversación con Audrey. Me llamó y hablamos durante casi 1 hora. Él dijo que entendía, pero no quería esperar eternamente en el limbo. Acordamos seguir siendo amigos por ahora y reconsiderar salir en un mes. Me preguntó si volvería a pasar tiempo con Joey. Le
Prometí que sí, porque mi amistad con Joey existía independientemente de lo que pudiera pasar entre nosotros. Antes de colgar, dijo que valía la pena esperar por mí. Durante las siguientes semanas, establecimos una nueva rutina. Los jueves se convirtieron en mi tiempo sagrado con Joey. Kurt nos daba espacio, aunque a veces se unía al final. Joey comenzó a hablar sobre un niño llamado Jonathan que genuinamente disfrutaba pasar tiempo con él. Audrey y yo empezamos a escribirnos con más frecuencia sobre cosas cotidianas. Un día me contó que el chico de arte la había invitado a salir y había aceptado. Su mensaje estaba lleno de signos de exclamación y emojis felices. Le pedí que me contara todo sobre él y me envió un largo párrafo describiendo sus planes. Algo se movió en mi pecho al leer su emoción genuina. Cuando el mes acordado casi terminó, Kurt me preguntó si había pensado más en nosotros. Le dije que quería intentar salir juntos, pero despacio y siendo honestos con todos. Su rostro se iluminó completamente. Al día siguiente nos reunimos con Audrey en la cafetería para contarle juntos. Ella procesó la información en silencio antes de decir que agradecía que se lo dijéramos directamente. Admitió que todavía era extraño, pero podía aceptarlo, siempre que no esperáramos que saliera con nosotros como pareja o escuchara sobre nuestra relación. Aceptamos inmediatamente. Esa noche le contamos a Joey. Su reacción inmediata fue saltar de alegría, pero luego preguntó preocupado qué pasaría si terminábamos y yo tenía que dejar de visitarlo. Le prometimos que mi amistad con él existía separada de cualquier relación con Kurt. Joey nos hizo prometer con el dedo meñique, lo que pareció perfecto. Nuestra primera cita oficial fue en un tranquilo restaurante italiano. Por primera vez podíamos hablar sin preocuparnos por los sentimientos de otros. Kurt tomó mi mano a mitad de la cena y se sintió emocionante y correcto, como algo que valió toda la espera. Las semanas siguientes se asentaron en una nueva normalidad más honesta. Audrey y yo nos escribíamos regularmente. Me contó sobre su segunda cita con el chico de arte con entusiasmo genuino. Nos reunimos para café sin que fuera incómodo. Kurt y yo descubrimos cómo salir mientras manteníamos la estabilidad de Joey como prioridad. Los jueves seguían siendo sagrados para Joey y yo. Después, Kurt y yo pasábamos tiempo juntos. Un jueves, mientras veíamos una película, Audrey me envió una foto con el chico de arte en una galería, ambos sonriendo genuinamente. Su mensaje decía que creía que esto podía ser diferente, en el buen sentido. Al mirar esa foto, me di cuenta de que todos habíamos encontrado el camino hacia algo mejor de lo que nos aferrábamos antes. No era perfecto ni lo que habíamos planeado originalmente, pero era real y honesto, y eso importaba más que las versiones de fantasía que teníamos en nuestras cabezas. A veces las mejores historias no son sobre conseguir exactamente lo que querías desde el principio, sino sobre encontrar algo mejor en el camino. Y aunque fue doloroso y complicado, todos terminamos en un lugar más auténtico y feliz.